Muy bien, aquí estamos en Personalidades, como usted ya lo sabe, y con nuestra reiterada inquietud de presentarle a aquellas personas que tienen riquezas para mostrarnos. El señor director ha preparado un perfil de la personalidad de esta ocasión. Hoy, en Personalidades, presentamos al doctor Hugo Enrique Tano. Nació en Rosario el 2 de marzo de 1943. Tras cursar estudios primarios y secundarios en el prestigioso Instituto Dante Alighieri, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, graduándose como médico en 1966. Desde entonces, su actividad en los ámbitos académicos y asistenciales de la hepatología no ha reconocido pausas. Esta persistente, sacrificada y admirable inversión en conocimiento tuvo como justo premio una ascendente trayectoria en el ámbito académico de nuestro país. En el área asistencial, es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Provincial del Centenario desde 1998. Fue artífice de la creación de la carrera de posgrado en gastroenterología en 2001, cuya dirección ejerce desde entonces. María Inés, su compañera de toda la vida, con su paciencia, sacrificio y permanente apoyo, ha sido seguramente el estímulo más sólido con que ha contado Hugo para lograr sus objetivos. Hoy, en Personalidades, el doctor Hugo Enrique Tano. Bienvenido, doctor Hugo Tano. Es un placer, un privilegio que esté aquí. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar con usted. Con el doctor Tano, hace ya algunos años que nos conocemos, porque yo he necesitado de la ayuda y me ha ayudado muchísimo por su profesión. Doctor Tano es un experto en el alma, pero también en el cuerpo. Me gusta eso, me gusta muchísimo. Yo creo que todo médico en realidad, usted sabe que yo hay algo que digo usualmente, que es que el cuerpo es la jaula del alma. Y si bien los médicos se ocupan del cuerpo, es muy importante que tengan en consideración el alma. Y esto, mire, no es algo que se declama, se practica. Yo creo que el tener en cuenta el alma significa incorporar los problemas que el paciente le trae a la consulta, que usualmente están referidos a un órgano, pero que muchas veces el origen de este problema va más allá del órgano. Claro, y hablando de órgano, ya vamos a hablar de todas las especialidades y todo lo que el doctor Tano tiene para contarnos, pero en la puerta de su clínica hay un cartel que dice Clínica del Hígado. Y cuando nos conocimos hace más de 10, 12 años atrás, tal vez, y me estuvo ayudando mucho, una de las cosas la primera cosa que me dijo y me sorprendió, claro, uno va por tengo problemas con el hígado. Y el doctor me dice, escuche, al hígado lo hacemos responsable de un montón de cosas de la cual no tiene nada que ver. Recordé esas palabras, me quedaron, ¿están así? Es que, ¿sabe lo que pasa? Que esto tiene que ver con los tiempos en la medicina del conocimiento. Fíjese usted, los médicos usualmente han usado un disfraz. Por ejemplo, en los años del inicio de la medicina de brujo. Luego la medicina cambia, cae en manos de los religiosos, y finalmente en el siglo XVII es la medicina, digamos así, moderna, que se extiende hasta la actualidad, donde el médico usa el delantal. En el imaginario del paciente reclama la magia del brujo, la confiabilidad del sacerdote y el conocimiento del médico. Eso se ha hecho tan carne
en el médico que durante años, cuando no existía el conocimiento que hoy existe para poder realizar el diagnóstico de una enfermedad, el médico difícilmente decía no sé. Entonces, los problemas del paciente, que estaban muy vinculados a esos síntomas que le refería, los ponía en órganos que eran muy difíciles de explorar. El hígado ha sido uno de los órganos más difíciles de explorar y por eso ha sido un órgano en el cual se han generado muchos mitos. Por ejemplo, el paciente acudía por un simple dolor de cabeza. Tengo un ataque al hígado, doctor. Tengo un ataque de hígado. Vengo y ¿por qué? Y dice, doctor, mi hígado no resiste nada. Todo lo que como me hace mal. Esto es muy común en la consulta actual. Entonces, como usted no tenía ninguna posibilidad de explorar este órgano, el médico decía, es el hígado. Y no había un control de calidad para lo que él... O sea, no había la manera de poder rebatir el diagnóstico del médico. ¿Y a cuántos años vista podemos decir hubo un cambio en esta materia, en este concepto? ¿A 10 años, 20 años? ¿Cuánto? Mire, es buena su pregunta. Las preguntas son buenas cuando las respuestas son difíciles. El hígado se empieza a conocer en la década de los 50 del siglo XX. O sea, a partir de... ¿Hace poco? Claro. Antes era un órgano evidentemente inexplorado y hoy es un órgano del cual uno puede estudiarlo no solo minuciosamente, sino hasta que puede reemplazarlo cuando ese hígado decide no trabajar más. El trasplante. El trasplante. Cosa que era impensada hasta no hace mucho tiempo, tal vez. Sí, el hígado fue uno de los órganos que en un principio se intentó el trasplante, pero debido a la medicación que no existía en ese entonces, que era la depresión, era los medicamentos que se utilizan para tolerar el hígado, claro, implantado, hacían que el organismo lo rechace. Usted sabe que nuestro organismo es tan sabio que rechaza al intruso, de la misma manera que rechaza bacterias, que rechaza virus, rechaza a órganos ajenos, extraños, más allá de que se implanten con la mejor intención, sí, pero es un intruso. Entonces nuestro sistema de defensa es el que realmente destruye al intruso. Doctor Tano, Hugo, nos metimos en un tema que yo casi muerdo aquí, porque parece que alguien lo hubiera pensado, se me ocurre decir a mí. Parece que hay una mente detrás de todo lo que estás contando. Yo creo que... Preguntas difíciles no quiero, ¿eh? No. Estoy tratando, usted sabe que siempre, mire, las respuestas son inteligentes muy frecuentemente. A veces las preguntas son inteligentes, las respuestas pueden no serlo. Yo le voy a decir que creo que existe vamos a llamar, para no meternos en un terreno místico, pero del cual usted puede traducir, yo creo que en el organismo hay una estrategia. Y esa estrategia es tener un ejército que nos cuida. Ejército en el cual los médicos le debemos estar muy agradecidos, que es nuestro sistema inmune. Y usted tiene un ejemplo muy típico que cuando se deprime el sistema inmune, aparecen una serie de enfermedades. Están los que aprovechan eso. Y fíjese usted que en el trasplante nosotros tenemos que jugar en el filo de una cornisa, porque usted por un lado necesita frenar a la policía para que la policía de nuestro organismo no elimine al órgano implantado,
pero a su vez sabe que corre el riesgo que ciertas enfermedades que se valen de que no exista policía aparecen. Y esto es un juego muy difícil, por eso hay una técnica, José, importante en el manejo de estos enfermos, que, bueno, aquellos que transitamos en el conocimiento de estos pacientes, los pacientes por trasplantar y pacientes luego trasplantados, la conocemos y es apasionante. Claro, 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 claro. Por eso yo no quiero que, hoy no debo hablar yo, pero en estas cosas me dan ganas, entonces me meto donde en esta ocasión no soy llamado. Pero mire cuántas cosas podríamos aprender. Y vamos a aprender muchas cosas hoy, seguramente. Así que tenga cuidado a su hígado, no lo critique tanto. Cuídelo sí, pero no lo critique tanto. Doctor Tano, ¿y esta pasión por la ciencia médica, surge a temprana edad? ¿Cómo aparece? Mire, tengo que confesar algo que indudablemente influye en mi vida. Yo soy hijo y nieto de médicos. Claro. Mi abuelo era médico, se recibió en Italia, vino a la Argentina recibido joven, huido por ideas políticas de Italia. Y el abuelo, ¿de qué zona? Mi abuelo era del Molise. Molise queda entre Roma y Nápoles. Ajá. Y allí se instala en Buenos Aires a hacer ginecología y cirugía general. ¿Años? 1910. Qué bárbaro. Mi padre tenía 3 años, había nacido en Italia. ¿Nació allá? Claro, pero ellos tenían toda la idea de volver a Italia. Al paese, a la patria, claro. Claro, al paese, como usted dice. Y es allí que mi padre, luego de terminar la primaria en la Argentina, se va a estudiar la secundaria a Italia. En ese entonces, cuando él termina y mi abuelo está preparando las cosas para el retorno a Italia, aparece en la vida política italiana Mussolini y mi padre tiene que emigrar a la Argentina porque si no era enrolado en la guerra. Milicia, claro. Y bueno, él vuelve a la Argentina, la fallece mi abuelo, mi padre se traslada de Buenos Aires a Rosario y se recibe de médico en las primeras camadas aquí en Rosario de médico. Pero la pregunta que usted me hace, yo creo que impactó mucho para mí la vocación que mi padre y mi abuelo tuvieron en el inconsciente mío. Yo dije, voy a hacer medicina. Yo tengo un hermano que es contador, nada que ver, y ahí comienza un amor por la medicina. Pero ahora, mire, yo soy un convencido de esto. La felicidad no reside en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Y yo me di cuenta que mi vocación por la medicina fue muchos años después, quedó convalidada, porque a mí me apasiona hacer lo que hago. Entonces, esa convalidación tardía de la vocación... O sea, uno llega a amar lo que hace. Mire, si no, yo creo Debiera que ser así. Sí, mire, yo creo que en cualquier profesión, en cualquier oficio, para usted tener algún determinado tipo de ser un buen, por ejemplo, herrero, el ser un buen enfermero, el ser un buen mecánico de autos, tiene usted que gustarle lo que hace. Si no, es muy difícil. Usted imagínese en medicina, esto es también. Claro. Hugo, y podemos recordar el nombre de papá. Sí, mi padre era Mario. Mario. Pero siempre con un papá y una mamá.
Mi madre era maestra, terminó como vicedirectora de un colegio, y yo creo que de mi madre adquirí, o por lo menos ella me transmitió, una docencia. Mi madre era... La maestra hace maestros, claro. Mire, en el caso mío, mi madre era muy docente, realmente. O sea, usted la sentía hablar y era docente con un sentido común fantástico. Mi madre vivió hasta los 99 años, casi 100, y preservó hasta prácticamente los últimos meses de la vida una integridad en el cerebro fantástico. Qué bonito. ¿Y el nombre? Irma. Irma. Estamos haciendo historia. Mario e Irma tuvieron dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Hugo. Y recordar aquella infancia ya aquí. Ellos se conocieron en Rosario. Se conocieron en Rosario, se conocieron en un cine que se llamaba Urquiza. En el cine Urquiza. Claro. En la calle Urquiza, por supuesto, en el centro. Urquiza. Sí. Y bueno, allí comienza el noviazgo de mi padre y mi madre cuando mi padre estaba en primer año de la carrera, así que evidentemente fue un noviazgo que se prolongó a lo largo de la carrera. Que finalizara así y demás. es. De todas formas, mire, yo debo confesarle que tuve también una gran fortuna. Y esto muy probablemente es algo que no solo no me olvido sino que estoy agradecido. Yo no tuve necesidad de trabajar para estudiar. Eso a uno le genera, cuando lo medita, una tremenda responsabilidad. Y yo le estoy muy agradecido a la universidad pública porque realmente me permitió estudiar con los mejores maestros de la época sin pagar un centavo. Entonces, la responsabilidad mía era estudiar. Yo fui de nuestro grupo el primero que se recibió. Yo me quería casar. ¿Ya estaba en esos trámites? Para eso yo fui compañero de María Inés, mi señora, desde Jardín de Infantes. Hice toda la primaria y la secundaria. ¿Pero qué? Esto es para una película, un romance muy particular, ¿eh? Bueno, eso significa probablemente complementariedad en la pareja. Claro. Usted sabe, José, que las parejas que son complementarias son las que probablemente perduran. Y las parejas competitivas son las efímeras. Claro. Eso no se elige, eso se da en el tiempo. Se da. Esto forma parte de lo mismo que yo le decía a usted, que una cosa es lo que uno elige y otra cosa es lo que define luego en el tiempo. Eso tiene que ver también con el matrimonio, entonces, que vamos a decir así, deben llevar ya algunos años de casados, no hace falta que seamos muy puntillosos porque no ofendamos a la dignidad de las damas, que hay que ocultar un poco este aspecto, ¿no es cierto? A María Inés no le vamos a... Pero ya han pasado algunos años de todo esto. 4 décadas. Y yo pregunto, ¿somos mejores ahora que cuando arrancamos? Bueno, en algunos aspectos, en otros. Mire, yo creo que el ser humano cambia, porque indudablemente, yo no sé si es mejor o peor, yo creo que somos distintos. Pero porque si uno fuese igual, tuviera los mismos vicios que uno tenía en los años de juventud, las mismas inseguridades, cometiera los mismos defectos, los mismos errores, evidentemente no habríamos crecido. Lo que yo creo que el ser humano cambia, no se debe jamás negar el cambio, porque hay gente que dice yo soy igual.
yo no he cambiado nada, soy igual que 20 años atrás. Yo digo, bueno, esa es una carga. Claro. Yo creo que lo que Es uno una no debe, falencia, claro, uno debe no cambiar los códigos. Yo creo que los códigos deben permanecer intactos. Pero hablamos de la pareja, estamos hablando de la pareja, ¿no? Pero es que la pareja se maneja con códigos. Por supuesto, por eso digo, pero hablamos hoy que uno lo que hace se vuelve más apasionado por la medicina que un día escogí, pero a veces es bueno, yo razono con la gente que nos está acompañando y muchas personas allí nos escuchan hablar y dicen, bueno, ellos porque tuvieron suerte, les fue bien o lo que sea. En cuanto al matrimonio, habrá personas que dicen, yo no puedo contar 4 décadas, conté 4 años y se terminó lo mío. Pero querer lo que hago, ¿no es parte también de un deber hacia el matrimonio? Sí, sí, no tengo ninguna duda. Mire, yo le confieso que lo nuestro es un modelo de perdurabilidad, lo que no significa que esto sea el mejor modelo. Y esto lo digo con absoluta humildad. Una persona a lo mejor, José decide separarse de su pareja y a lo mejor es una buena elección en un determinado momento, porque perdurar con esa pareja con la cual no coinciden tantas cosas, lo puede llevar a cometer equívocos o errores que pueden repercutir no solo en la pareja a la larga, sino en los propios hijos de esa pareja. Hugo, usted tiene mucha razón, pero me salta otra vez, ¿no? Porque pensando en lo negativo, pensando en estos casos que no fueron casos valiosos para sí mismos, no hablemos de fracasos, rupturas, a veces las parejas estables terminamos siendo la excepción cuando debiéramos ser la regla. Pienso yo, porque de alguna manera esto es tan... Yo, en mi caso, ¿no? Ha pasado el tiempo y yo estoy más enloquecido con mi esposa, mira qué palabra usé, ¿no? Y yo creo que la vorágine que ha ocurrido en el curso de los últimos años, especialmente en los últimos 30, 40 años, plantean desafíos en el equilibrio de la pareja. Y eso, no quiero ser simplista, pero se ha modificado la cultura. Antes una persona que se separaba podía no ser bien visto. Hoy, y usted lo dice muy bien, la pareja que no se separa es más la excepción que la regla en la longitud del tiempo. Y creo que el impacto que ha habido en nuestra cultura, y uno habla de nuestra cultura porque las culturas son diferentes, usted fíjese que hay muchos países europeos donde el llegar al matrimonio es la excepción y la convivencia como pareja es la regla. Hugo, y cuando uno analiza la historia, los imperios que han habido a lo largo de tantos años de conocimiento de la historia, uno descubre que las crisis y los cracks, los quiebres y aún la desaparición de imperios importantísimos devienen cuando su estructura moral y su estructura de virtudes y valores comienzan a ser desechados. Esto es un análisis tal vez simplista, pero que se puede descubrir. Digo, no estaremos a las puertas, no sé, de aquí a 100 años, no sé cuánto, de que nuestra sociedad occidental tenga también su propio crack. Puede ser. Yo creo que el matrimonio es una institución, pero también como institución tiene sus reglas.
Yo no conozco institución que no tenga sus reglas. Claro. Que las reglas hoy día sean más vulnerables que las reglas que años atrás existían por diferentes valores éticos, puede ser lo que usted dice. Yo no lo dudo que puede ser. Creo que la evolución a lo largo de los años lleva a que nosotros seamos evidentemente distintos, mejores en algunas cosas. Mire, por ejemplo, mire usted un ejemplo tal vez tonto, la tolerancia. Yo soy consciente que me he vuelto mucho más tolerante de cosas con los años, de cosas que era tal vez estúpidamente intolerante. Y me he vuelto más intolerante con cosas que me hacían tontamente tolerante. O sea, esa maduración de la tolerancia es tal vez un índice de lo que significa evolución progreso, de la persona. Entonces, usted ve que en una misma persona se pueden dar cambios en un sentido y en otro. Por ejemplo, el ser más tolerante permite escuchar a gente que usted antes no escuchaba. No. El ser más intolerante es no compartir determinado tipo de cosas que antes usted, por inseguridad o por falta de... La palabra que me gusta aquí es sabiduría. No sé si cabe, pero Y es creo una que estamos forma, hablando de eso, ¿no? no cabe duda que es una forma de sabiduría. Mire, yo digo siempre, digo que el verdadero sabio es aquel que tiene un buen manejo del tiempo y del espacio. Y para vivir con felicidad se necesita algo de sabiduría. Y si usted lo medita, dos cosas alteran, dos cosas antagonizan con la felicidad del individuo: la ansiedad y la ambición. La ansiedad es el mal manejo del tiempo y la ambición es el mal manejo del espacio. De las cosas, claro, y el espacio. Entonces, una condición que lo acerca a uno a la sabiduría es ponerle límite a las ansiedades y tendría un mejor manejo del tiempo, y ponerle un límite a las ambiciones y tiene un mejor manejo del espacio. Hugo hace su carrera de medicina, llega a su ansiado título y en medio de eso, antes o después por allí, se concreta el matrimonio con María Inés. Entiendo que más o menos esta es la historia. Con María Inés tuvieron hijos. Dos. Repitiendo el esquema de origen. Mario Enrique, los tagnos no son muy creativos, porque los Marios están en todos lados y los Enrique también. Nunca fuimos muy creativos. Y el otro hijo es Federico Carlos, ambos eligieron la medicina también, bueno, o sea que es cuarta generación de médicos. Y bueno, habría que tenerlos acá porque ellos seguramente tienen mucho para contar. Alguna vez habría que pensarlo, hacer algo así. Vamos a ver cómo se manejan las generaciones. Yo traería a mi hijo también y hacemos una mesa redonda. ¿Qué pasa con nuestras relaciones intergeneracionales? No, pero sabe que me parece fantástico que nosotros involuntariamente, todos, somos modelos de nuestros hijos. Pero cuidado, somos modelos positivos, porque nuestros hijos toman probablemente de nosotros, a veces, aquella parte del modelo que los impacta. Somos también modelos negativos, porque muchas veces nuestros hijos se equivocan y toman parte del modelo que no debieran seguir. Pero también es interesante porque muchas veces
somos ese modelo negativo que ellos decididamente eligen no seguir. O sea, el padre le puede enseñar al hijo todo lo que tiene que hacer e involuntariamente también le enseña al hijo lo que el hijo cree que no debe copiar del padre. Bueno, creo que eso tiene claro. Pero bueno, lo que pasa es que hay una simbiosis en la relación padre-hijo que debiera darse en un trato sabio, es que necesariamente surge en un momento de la vida la admiración. El padre siempre ha de ser admirado por el hijo. Ese sería el ideal. Yo creo que hay en la historia natural, en el crecimiento de la relación entre el hijo y el padre, especialmente el hijo varón y el padre, hay una época de dependencia para con el padre, luego en la adolescencia y en la posadolescencia de competencia, y en la etapa más madura de la vida, los hijos hacen balance. Y es ahí el momento más difícil del padre, porque el hijo establece el juicio de lo que uno ha sido con ellos. Yo le confieso, José, que si yo tuviera que vivir de nuevo, no haría exactamente lo mismo. ¿Con los hijos? Que yo hice en mi relación con los hijos, porque confieso que mi pasión por el trabajo hizo que yo no compartiera tantos tiempos como hoy me encantaría compartir si viviera de nuevo con ellos. Esto lo digo... Es una hipótesis incomprobable. Lo sé, pero usted sabe que a mí me encanta ver cómo mis hijos le dedican más tiempo a sus hijos. Y yo creo que esto es un problema generacional. Hoy día hay menos ausencia de los padres Claro. con los hijos que en la época en la cual yo me formé. Eso es un mea culpa. Es cierto. Esta conversación se vuelve apasionante porque Hugo no es un hombre superficial, como ustedes lo han visto. El doctor Tanno no es cirujano, pero tiene un bisturí que creo que hace muy bien su trabajo. Señor director, enseguida regresamos aquí con el doctor Hugo Tanno.